Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 17, versículos 11 al versículo 19. Este hecho, hermanos, solamente lo registra el evangelista Lucas. Aunque en los capítulos anteriores se menciona la sanidad de otro leproso, pero solamente de alguno en particular, que más adelante vamos también a citar. Pero para que tengamos un panorama de lo que vamos a hablar, vamos a leer primeramente la narración. Lucas capítulo 17, versículos 11 al versículo número 19. Puestos de pie, hermanos, por favor. Y le damos lectura juntos a esta porción de la palabra. ¿Listos, hermanos? Juntos, dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, hermanos. Quiero felicitarlos por su lectura. Pueden sentarse. Lo que quiero hacer, hermanos, a continuación es tratar de descubrir o tratar de ver en esta porción de la palabra el fondo histórico, es decir, lo que tiene que ver con usos y costumbres en esta porción, y luego hacer una aplicación personal a nuestras vidas. Vamos a tratar entonces de ver todo este escenario. En el versículo 11 dice Lucas: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre, ¿qué cosa dice? Pasaba entre Samaria y Galilea, la región norte de Galilea y la parte central de Samaria, de alguna manera, ubicados de esta manera geográficamente. Jerusalén era prácticamente la parte sur, así que iba de Jerusalén a Galilea, y dice el texto en el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El versículo 12 dice: y al entrar en una aldea, claro está, una aldea de Samaria, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos, hermanos? Porque estaban leprosos. Porque la lepra, para principio de cuenta, hermanos, la lepra es una enfermedad contagiosa. La lepra es contagiosa. La lepra tiene algunas características tan especiales. Por ejemplo, aparte de que la lepra es contagiosa, la lepra solamente la contraen los hombres, los animales no contraen la lepra. Dicho de otra manera, la lepra es propia del hombre, propia de nosotros como personas. Al final también la lepra prácticamente hacía del hombre prácticamente un objeto completamente repugnante, porque eran obligados a estar fuera de la ciudad o fuera de las aldeas o fuera de los pueblos, de tal manera, hermanos, que la lepra prácticamente, cuando alguien tenía lepra, era una muerte segura. Pero no solamente, hermanos, era una muerte segura, era una muerte lenta. Y no solamente era una muerte lenta, era una muerte dolorosa.
Así que la gente se iba consumiendo por esa grave y terrible enfermedad. Había 10 hombres, dice el versículo 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora entendemos por qué se pararon de lejos. Ahora entendemos por qué el versículo 13 nos dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el versículo 14, hermanos, versículo 13 y el versículo 14 nos habla, y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el texto 14 dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, note cómo dice el texto, que mientras iban, ¿qué cosa? Fueron limpiados o quedaron limpiados. Samaria, hermanos, Samaria no era un lugar muy predilecto por el resto de la nación judía. Samaria, hermanos, prácticamente era una región no deseable. Samaria era prácticamente considerada como la escoria dentro del mismo territorio, como dentro del mismo territorio de Israel. Según el versículo 13 y en el versículo 14, hermanos, Jesús ya había hecho lo mismo anteriormente con un leproso. Vaya conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Al versículo número 15. Lucas capítulo 5, versículo 12 al versículo número 15 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo. ¿Qué fue lo que le dijo este hombre, hermanos? Lea textualmente las palabras. ¿Cómo le dice? Señor, si quieres, puedes. ¿Cómo le llamó este hombre a Jesús? Le llamó Señor. Note cómo le dicen los 10 leprosos en Lucas capítulo 17. ¿Cómo le llaman a Jesús, hermanos? ¿Le llaman Señor? No. ¿Cómo le llaman? Note, le dicen en el texto Jesús. No le llaman Señor, pero le agregan un título a Jesús. ¿Cuál es ese título? Maestro. Es decir, ellos en este instante, hermanos, no lo están reconociendo como Señor, cosa que sí lo hace el de la narración del capítulo 5. Y esto me lleva a mí a pensar que realmente el del capítulo 5 realmente creía que Jesucristo era el Señor. Y los 10 leprosos que tenemos a continuación en esta porción de la palabra, nos dice solamente el texto, el versículo 3, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, añade, ten misericordia de nosotros. Los títulos son importantes. Ellos reconocían a Jesús más como Maestro. Y esa es la razón del por qué Jesucristo los manda y que se presenten con el sacerdote. Versículo 14 dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Así que en esta porción del capítulo 5, en esta porción Jesús limpia al leproso. Noten del capítulo 5, en el capítulo 5, versículo 12, Jesucristo primeramente lo limpia y luego ¿qué hace? En Lucas capítulo 5, ¿sí está aquí conmigo o se me está quedando dormido? Note cuál es el orden. Note cuál es el orden en el capítulo 15 y cuál es el orden en el capítulo 17. Pastor, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Si usted y yo no usamos la imaginación correcta de la palabra cuando la leemos, no tiene sentido. Note qué es lo que hace primeramente Jesús. ¿Ya le entendió usted qué es lo que hace Jesús en Lucas capítulo 5? Primero, ¿qué cosa? Primero lo limpia y luego ¿qué hace?
Y luego lo manda ¿hacia dónde? A los sacerdotes, para presentar la ofrenda como Moisés había ordenado. Entonces, reitero, hermanos, en Lucas 5, en esta porción, Jesús limpia al leproso y luego le manda a presentarse con el sacerdote, pues hermanos, escúcheme bien, pues era el procedimiento. Según en el libro de Levítico, todo leproso cuando quedaba limpio tenía que llevar su ofrenda ante el sacerdote. Pero en el versículo 14, hermanos, dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué es lo que hace Jesús en esta porción? Lo contrario. Los manda ¿a dónde? Los manda que vayan con los sacerdotes. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. La instrucción en Levítico, hermanos, era que cuando fueran sanados, entonces iban al sacerdote. Jesús en este momento está mandando a aquellos hombres sin haber sido sanados, pero en el transcurso de ellos hacia el sacerdote, dice: y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué cosa? Fueron limpiados. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con el orden de las cosas? En Lucas capítulo 5 solamente se menciona un solo hombre. En Lucas capítulo 17 se mencionan 10. Es decir, aquí hay un grupo de gente con la misma necesidad, con el mismo apremio de ser sanos. Y Jesucristo los envía. Reitero, hermanos, lo que dicen los textos. Y mientras iban, entonces quedaron limpiados. Una vez que se vieron limpiados, según los textos más adelante, versículo 15, el versículo 15 dice: entonces uno de ellos, ¿cuántos, hermanos? Uno. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Ahora, miren, no sé si me estoy explicando, si me estoy entendiendo. ¿Hacia dónde fueron los 9 restantes? Fueron con el sacerdote. ¿Era una orden de parte de Jesús? ¿Sí o no? Fueron con el sacerdote. Cuando ellos quedaron limpiados, solamente uno no fue con quienes. Solamente uno no fue con el sacerdote. Sino que en el momento en que quedó limpio, ¿qué dice el texto? Se volvió. Se volvió. ¿Qué significa, pues, hermanos, este acontecimiento? El texto en el versículo 15 dice que solo uno volvió. Y esto me lleva a mí a pensar de alguna manera que los 9 restantes siguieron con la tradición, mientras que el que se regresó realmente conoció al Dios vivo y verdadero. Ahora, note lo que dice la historia. Solo uno volvió. Y esta, hermanos, es la actitud correcta que nosotros debemos de tener como este hombre. Que en el momento en que recibamos la bendición de vida de parte de Dios, entonces, hermanos, es tiempo y seguirá siendo tiempo de ¿qué cosa, hermanos? De volvernos continuamente, al Señor. Y lo hemos dicho y lo diremos y lo seguiremos diciendo hasta el cansancio. Hermano, hermana, una bendición no es para que se aleje de Dios. Tal pareciera que muchos creyentes están esperando la bendición para alejarse. Y la bendición no es para alejarse. La bendición es para volverse continuamente ¿a quién, hermano? La bendición es para volverse continuamente a Dios y reconocer que Dios es el que ha hecho las cosas en nosotros.
y por nosotros. Pero lamentablemente, hermanos, hay muchos creyentes que en lugar de que la bendición les acerque y les vuelva más a Dios, tal pareciera que eso, en lugar de ser de bendición, fue de tropiezo. La Escritura nos dice en el libro de Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, con ella. ¿Qué hizo pues uno? Ni tan siquiera fue con el sacerdote. En ese mismo momento, tal vez, no lo dice la Biblia, pero vamos a atrevernos a imaginar, tal vez en ese momento, cuando tal vez empezó a sentir un cosquilleo en su cuerpo, y tal vez empezó a sentir de alguna manera ya un descanso completo en su cuerpo, de repente ya no le daba comezón, de repente ya no sentía ansiedad por su enfermedad. Él recordó una cosa: alguien me mandó con el sacerdote. El sacerdote no fue el que me dio la bendición de estar sano. El que me dio la bendición de estar sano fue el Maestro, fue Jesús. Y entonces volvió a Él. Entonces, hermanos, la bendición recibida debe devolvernos todo el tiempo a Dios. No solamente volvió, sino que el texto, hermanos, en el versículo 15 dice, glorificando a Dios. ¿Cómo dice el texto? A gran voz. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahora yo quiero tratar de entender la forma como lo escribe Lucas. Mi pregunta es esta, para tratar de entenderlo y que ustedes lo entiendan conmigo. Él, hasta donde vamos en esta narración, ¿él había visto a Dios? No. ¿Quién le da la instrucción de que vaya al sacerdote? Jesús. En el momento en que el hombre queda sano y vuelve, según el texto 15, dice que volvió glorificando a quién, hermanos? Glorificando a Dios. Esto, hermanos, significaba lo siguiente, que estaba reconociendo que Jesús era Dios. Estaba reconociendo que Jesús era Dios. Ya no lo está reconociendo, escúcheme bien, ya no lo está reconociendo solamente como Jesús. Es más, ya no lo está reconociendo solamente como maestro, sino que ahora lo está reconociendo como Dios. Porque el mismo texto dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. A gran voz. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Qué significa eso, hermanos? Lo adoró. Eso significa que lo adoró. En el tiempo de la Biblia, particularmente, hermanos, hasta el tiempo de Jesús, la gente necesitaba un objeto de adoración. Y si este hombre recibió la salud de parte de Jesús, ahora lo estaba reconociendo como Dios y lo estaba adorando como Dios. Cada bendición recibida de parte de Dios, hermanos, quien debe recibir adoración, honra y gloria debe de ser Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nada de porque yo soy muy inteligente, soy muy listo, soy muy trabajador, soy muy no sé qué, y por todas las flores que nos echemos encima, no depende de nosotros. Depende de Dios y es por Dios. Por Dios nos movemos, por Dios hacemos y por Dios prácticamente es todo. Aún en el mínimo detalle, allí está Dios. Cuando el creyente no reconoce que es Dios, entonces el creyente no está adorando al verdadero Dios.
y se postró rostro en tierra a sus pies. Note lo que dice también el texto. No solamente le adoró, sino que el texto dice, dándole gracias. El creyente, hermanos, tiene la responsabilidad delante de Dios de ser agradecido. ¿No lo dice la Biblia, el apóstol Pablo, da gracias en todo? Porque esta es la voluntad de Dios. Y en todo, ¿qué es todo, hermano? Todo. ¿Todo es todo? ¿Y todo es? Porque todo es, y nada más que todo es absolutamente todo. Aún esto, lo que me pasó ayer, aún la pérdida que tuve, aún por esto. Sí, hermano, aún por eso. Por eso hay tantos creyentes amargaditos. Porque no hemos aprendido a darle gracias a Dios en todo. Se regresó glorificando a Dios, lo estaba reconociendo que Jesús era Dios, se postró, lo adoró y le dio gracias. Al final del versículo 16, Lucas dice, ¿cuál es la última frase que aparece en el texto 16, hermanos? Y este era samaritano. Es decir, Lucas resalta esta situación. Y este era samaritano. ¿Cómo lo llama Jesús a este hombre? Según los versículos, en el versículo 18. Mientras que Lucas dice que este era samaritano, y luego Jesús dice que este era extranjero. Entonces, ¿qué eran? Era exactamente lo mismo. Este hombre era samaritano, dice la Biblia. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No sé si en algún momento, en algunas predicaciones les he compartido cómo es que era el pueblo de Samaria y por qué Samaria no era muy querido por los judíos. Esta región de Samaria, hermanos, estaba poblada por gente cuyos orígenes casi son desconocidos por completo. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 17. ¿Lo tenemos? Versículo 24. Desde el versículo 23, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Luego dice el versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hama y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron con sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país.
Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación, note el versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Naas y a Tartac, y los de Sebaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramalec y a Amalek, dioses de Sebaim. ¿Qué dice el 32? Temían a Jehová y hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares santos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares santos. Note lo que dice el verso 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Cómo estaba la confusión entonces, hermanos? Temían a Jehová y servían a sus dioses. Cuando estas personas, hermanos, habitaron esta región, se casaron con judíos y viceversa, haciendo una mezcla no solo de linajes, sino también de usos y costumbres, y también haciendo una mezcla de lo religioso con lo pagano, del Dios verdadero con el paganismo. Esa es la razón, hermanos, el por qué. Esa es la razón del por qué. Según San Juan capítulo 4, dice la mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan o no se llevan entre sí. Estos mismos descendientes, hermanos, son los que aparecen en el libro de Esdras. Vaya conmigo al libro de Esdras, por favor. Al libro de Esdras, en el capítulo 4. En el libro de Esdras, en el capítulo 4, versículo 11. Y esta es la copia de la carta. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, su siervo, del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen de palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacérselo saber, oh rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que todo tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantado sus muros, la región del más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reum, canciller, a Simsai, secretario de los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída y claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra reyes, y se rebela, y se forma en ella sedición. Estos hombres que estaban mandando cartas a Artajerjes prácticamente eran los mismos hermanos que habían poblado esa región de Samaria, de tal manera que cuando se empezó a reconstruir por medio de Esdras, estos mismos hombres que ya habitaban Samaria querían ir y ayudar en la reconstrucción, porque ellos dijeron, en otro contexto, nosotros también somos como ustedes. Y Esdras dijo, no, ustedes no van a participar con nosotros. Desde ahí entonces, hermanos, desde el libro segundo libro de los Reyes,
pasando por Esdras y llegando hasta el tiempo actual, de acuerdo al texto donde estamos, este hombre era entonces samaritano. Y no había una fraternidad y un compañerismo entre judíos y samaritanos. Pero la sorpresa interesante fue esta, hermanos, que este samaritano fue el único que volvió glorificando a Dios para darle gracias a Dios por esta enorme bendición. Según el versículo 19 de Lucas capítulo 17, dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mi pregunta es esta, ¿de qué fue salvo? No fue salvo de la lepra, porque cuando él regresó, ya había sido sanado de la lepra, ya había sido salvado de su lepra. Entonces, ¿de qué salvación está hablando Jesús aquí? Está hablando ya no de la salvación de su cuerpo, está hablando de la salvación de su alma, porque fue capaz, escúcheme bien, porque fue capaz de creer que ese Jesús que antes le llamó maestro, ahora lo estaba reconociendo como Dios. Mientras que los 9 restantes solamente recibieron sanidad física, el único que volvió y era extranjero o samaritano tuvo una doble bendición de parte de Dios. Una, sano físicamente, y 2, salvación. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y de toda esta porción que les acabo de compartir, quiero que aprendamos 2 cosas nada más. La primera, gratitud. Esa es la palabra. Gratitud. Este hombre nos enseña una gran lección de gratitud. Ser agradecidos. No olvidar, como dice el Salmo 103, ninguno de sus beneficios. Y número 2, nuestro deber de glorificar solamente el nombre de Dios. Con la bendición recibida, gratitud, y con la bendición recibida, que el nombre de Dios sea bendito y sea glorificado. Como consecuencia, no vamos a obtener la salvación porque esa ya la tenemos. Pero como consecuencia, vamos a obtener la satisfacción de haber honrado a Dios y de darle gracias a Dios por lo que nos ha dado y nos ha suplido. Dios, oramos en el nombre de Jesús para bendecirte y darte gracias en todo y por todo. Gracias porque, como nos enseña tu palabra, estas cosas se han escrito para ejemplo para nosotros. Y esto que hemos visto también, Señor, sirve para ejemplo de nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser creyentes, hijos tuyos realmente agradecidos, a ser hijos tuyos realmente donde tú recibas siempre honra y gloria por lo recibido y aún por lo no recibido. Gracias, Dios, por enseñarnos estas 2 cosas a través de este pequeño pasaje de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.